Isaías capítulo 54. Isaías 54. ¿Listo? Esta mañana pues tenemos mucho que compartir, muchas cosas que nos dio el Señor para compartir, así que le pido que esté ahí como muy atento, muy dispuesto, muy concentradito en el Señor, en la palabra esta mañana para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Isaías capítulo 54, ¿lo tiene? Póngase de pie un segundito, hacemos la lectura y se sienta. Isaías 54, 1. Yo voy a leer un versículo, usted por favor me acompaña con el siguiente hasta que terminemos todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. 2. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. 4. Otra vez el 4. No temas, pues no serás ¿qué? Confundida. No te avergüences, porque no serás afectada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. 6. Verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. 8. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti y te remiré. 10. Versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, y aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. 12. Verso 13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. 14. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare delante de ti caerá. 16. Verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos venir delante de tu presencia, Señor. En esta mañana, en esta hora, pedimos una vez más tu bendición, Señor, que abras, Dios amado, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, que en esta mañana podamos discernir, podamos recibir tu palabra, Señor, y lo que tienes para darnos en esta hora. En el nombre de Jesús, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y este lugar a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.
Sube un poquito. En solo 2 minutos, entérate de qué se trata la cultura DINK. ¿Sabes qué? DINK es una sigla que significa doble ingreso sin hijos. La palabra surgió primero para designar a las parejas homosexuales y luego se convirtió en un triunfo del feminismo. En la actualidad los DINK son aquellas parejas que deciden postergar la paternidad o simplemente rechazarla. Los DINK suelen ser personas con un nivel socioeconómico alto. Tienen grandes ambiciones académicas y profesionales. Y también destinan tiempo al ocio, viajes y placer. Hoy se considera que son un subtipo de los yuppies. Las motivaciones para convertirse en DINKs son muy variadas. Superpoblación mundial, movimientos sociales o ideológicos e incapacidad económica. Pero también hay razones más personales, como la creencia de que no es necesario tener un hijo para tener una vida plena y también la necesidad de dedicarse exclusivamente a su carrera. ¿Sabes qué? Los DINKs son duramente criticados por varios sectores. Los tildan de egoístas y ambiciosos, y que solamente se entregan a placeres selectivos. En la actualidad, en varios países del primer mundo se pueden encontrar personas que adoptan esta decisión de postergar la paternidad o simplemente renunciar a ella. ¿Y vos? ¿Qué más sabes de los DINKs? Bueno, vamos a hablar esta mañana acerca de la esterilidad. Dígale que está ahí con la esterilidad. Y ahora vamos a mirar a conectar un poquito con ese video, la palabra que queremos compartir con ustedes. Estaba reflexionando hace un momentico acerca de esta palabra y creo firmemente que el Antiguo Testamento, la Biblia, el Antiguo Testamento, es una sombra o es una figura de lo que iba a venir del Nuevo Testamento. De alguna manera, el Antiguo Testamento tiene que ver con cosas, digamos así, como físicas que ocurrieron, que nos traen una enseñanza espiritual a este tiempo. No sé si me hago entender. Lo mismo pasa con muchas cosas que ocurren a nivel físico, digamos así, también en nuestros días. Ahora lo vamos a mirar un poquito y usted se va a dar cuenta por qué. Yo creo que hay cosas que están ocurriendo en la actualidad, a nivel físico o material, digámoslo así, en este mundo, que también nos enseñan realidades espirituales, cosas que están ocurriendo también en el ámbito espiritual y que tienen que ver con nosotros, y que tienen que ver con enseñanzas también que el Señor nos quiere dar. Vamos a hablar acerca de la esterilidad, ya lo mencioné, y la Biblia enseña o dice que la esterilidad es una enfermedad y la esterilidad es una maldición. En la Biblia, las personas, particularmente las mujeres que tenían este problema de esterilidad, lo vivían, lo sentían como una maldición, no solamente una enfermedad, sino era una maldición. Ellos creían que era casi un castigo de Dios o un juicio de Dios que estaba cayendo sobre las personas que tenían esta enfermedad. Pero también la esterilidad traía deshonra y menosprecio, ¿sí? Deshonra y menosprecio. Diga conmigo, deshonra, menosprecio. Entonces cuando uno se pone a mirar, y ahí lo dice un poquito en el capítulo 54 que habla de la estéril y de cómo el Señor iba a sanarla y de cómo el Señor iba a quitar su afrenta. Porque la esterilidad traía afrenta, traía deshonra, menosprecio. La mujer estéril se sentía deshonrada y se sentía menospreciada. Ahora, pues resulta, hermanos, que tener hijos y tener muchos hijos en la Biblia es una bendición y es honra. ¿Sí? La Biblia enseña de manera muy clara, ¿ok? Y nosotros lo creemos, que los hijos son una bendición. Vamos a mirar el Salmo 127. Vamos a mirar algunos textos, hermano. Yo quiero que usted busque ahí en su Biblia. Conéctese con el Señor y con lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas esta mañana. El Salmo 127, ¿usted lo conoce? ¿Cuántos han leído el Salmo 127?
Salmo 127, ¿lo tiene? 127, el versículo 3 al versículo 5, ¿cómo dice? Dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Verso 5, bienaventurado el hombre o la mujer que llenó su aljaba de ellos. Diga conmigo que llenó. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y esta es una realidad en la Biblia. Los hijos son una bendición. Los hijos son sinónimo de honra y de bendición. Pero mire que no solamente es tener hijos, sino que realmente, ahí habla el Salmo, también habla de tener muchos hijos. Diga conmigo, tener hijos y tener muchos hijos es una bendición. Como que no les gustó mucho eso, pero bueno, ahora vamos a mirar, tranquilo. Pues resulta, hermanos, que tener muchos hijos fue el propósito original de Dios para el hombre. Cuando uno va a Génesis capítulo 1, el versículo 28, que dice que Dios bendijo a Adán y Eva. ¿Y qué les dijo Dios? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que el propósito de Dios, así de una manera sencillita, sin hacer un análisis demasiado profundo, pues sencillamente que la voluntad de Dios para con el hombre, la voluntad original, el propósito original de Dios era que tuvieran hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y que tuvieran cuántos? Porque ahí dice fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Así que ese fue el propósito original de Dios con el hombre. Ahora, fructificad y multiplicaos, ahí en ese texto, en ese versículo de Génesis 1:28, es una orden y es una bendición. ¿Sí? Cuando Dios le dijo fructificad y multiplicaos, les dio la orden, pero también los bendijo. Diga conmigo, fue una orden y Dios los bendijo. Dos cositas, una orden. Quiero que, a ver, no los veo conectados, están pensando en el desayuno, no sé en qué, en el tamal o en qué están pensando, hermano. Cuando Dios le dice fructificad y multiplicaos, no le estaba diciendo, bueno muchachos, si ustedes quieren, les parece, pues háganlo. No, Él les dio una orden, ¿verdad? Reproduzcanse, tengan hijos y tengan muchos hijos. Esa es mi voluntad. Dios les da una orden, pero también Dios los bendice. Amén. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que Dios le dio al hombre, le dio la orden, pero también le dio la capacidad de tener muchos hijos. ¿Ok? O sea, Dios los bendice. Cuando Dios los bendice, le da la orden y le dice, fructifiquen y multiplíquense tanto al hombre como a la mujer. Pero también Dios le dio la capacidad, diga conmigo la capacidad, ¿verdad? Para poder hacerlo, para poder tener muchos hijos. Por eso es que, a ver, ¿cómo lo vemos? ¿Cuántos, el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, pero particularmente el hombre, tiene el potencial de tener muchísimos hijos, ¿verdad? Muchos. Lo mismo la mujer. En una sola eyaculación que tiene el hombre, yo me pongo a pensar, ¿por qué salen tantos miles y no sé si millones de espermatozoides? ¿Sí se ha pensado alguna vez? ¿Lo ha pensado o no? Yo digo, bueno, Dios exageró, pues ya, pues mande algunos por ahí, una docenita, dos docenitas, pero ¿por qué millones de espermatozoides? Es la pregunta, ¿verdad? Porque Dios le dio al hombre la capacidad de tener muchos hijos, al hombre y a la mujer. Porque esa es su voluntad, es su propósito. No sé si me hago entender en esta mañana. Ahora, escúcheme, tener muchos hijos fue el propósito original de Dios para Israel. Quiero que venga conmigo a Génesis capítulo 12. ¿Ya se están conectando un poquito o no? Génesis, el capítulo 12, el versículo 2, por ejemplo.
Todos sabemos muy bien que cuando Dios llama a Abraham, Abraham es el padre de Israel. Con Abraham Dios formó a Israel. Ahora mire lo que dice ahí la Biblia. Génesis 12:2. Y está hablando del llamado pues de Dios a Abraham, ¿no? Dice, y haré de ti una ¿qué? Una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el capítulo 15, versículo 5, por favor. Ahí adelantico, capítulo 15, versículo 5. ¿Cómo dice? Y lo llevó afuera y dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Amén. El capítulo 17, el versículo 4, por ejemplo. ¿Cómo dice? Y aquí mi pacto es contigo, serás padre de ¿qué? De muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre se llamará otro, será tu nombre Abraham. Porque te he puesto, ¿por qué? Padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén. Así que el propósito original de Dios con Israel también es que tuvieran muchos hijos, que se multiplicaran en gran manera, dice ahí la Biblia. Ahora, quiero decirle que el propósito de Dios con la iglesia es el mismo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? El propósito de Dios con la iglesia es que tengamos muchos hijos. ¿Cuántos lo creen? Pero solo que ya no se refiere tanto a hijos de sangre y de carne, aquí se refiere más a hijos espirituales. Ya los vi algunos asustados, están ahí como asustados, pastor, ¿qué está diciendo? Pero es, mire, el mismo llamado, la misma verdad que estamos aprendiendo en el Nuevo Testamento, Dios la trae en el Antiguo Testamento, Dios la trae al Nuevo Testamento y es una realidad para nosotros, es un principio. La voluntad de Dios para la iglesia es que tengamos muchos hijos espirituales. Dígale al que está al ladito, hijos espirituales. Pero dígaselo a ver. Entonces, mire, pon atención como al principio, así como Dios le dio la orden y bendijo al hombre, así como Dios le dio la orden a Abraham y lo bendijo, Dios le dio la orden a la iglesia y la bendijo de la misma manera. Y Dios le dio a la iglesia también la capacidad de reproducirnos y de multiplicarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por ejemplo, cuando Dios nos dio la gran comisión, que la hemos leído, estamos hablando, se me olvidó decirles, de evangelismo. En la gran comisión Dios nos dio la orden, id, predicar el evangelio, id y hacer discípulos. Diga conmigo, es una orden, nos dio la orden. Pero ese id y hacer discípulos, ese ir y predicar el evangelio, está en la misma connotación de multiplicarnos. ¿Cuántos dicen amén? De fructificar, de tener muchos hijos espirituales. ¿Cuántos lo creen? Entonces ahí está Mateo, Marcos, la gran comisión, fue una orden. Pero Dios no solamente nos dio la orden, pero Dios también nos dio la capacidad de reproducirnos, la capacidad de extendernos, la capacidad de tener hijos espirituales. ¿Dónde está ese versículo? Hechos 1:8, usted lo conoce muy bien. Venga conmigo a Hechos 1:8. Hechos 1:8, ¿listo? ¿Listo? Bueno, usted lo conoce. ¿Cómo dice ahí el versículo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último en la tierra.
Cuando Dios dice recibiréis poder, Dios nos estaba dando la capacidad para multiplicarnos, para tener hijos a la iglesia. Y eso es lo que uno ve en el devenir de la iglesia, en la historia de la iglesia. Ahí en Hechos uno lo ve. Voy a mostrarle algunos versículos para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. En el capítulo 2, versículo 47, por ejemplo, Hechos 2:47, dice así la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El capítulo 4, el versículo 32, por favor. 4:32, ¿cómo dice? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. Pero lo que quiero llamar la atención ahí es donde dice la multitud, ¿sí? Dios le dio al hombre la unción de procrear, de multiplicarse. Dios le dio a Abraham la unción y la orden y la unción para que se multiplique. Dios le dio a la iglesia la unción para que nos multipliquemos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces la iglesia empieza a multiplicarse. Y dice que había una multitud ya, ¿sí? De hecho, cuando el apóstol Pedro predicó la primera vez, dice que se convirtieron 5,000. Después se convirtieron 3,000. ¿Verdad? Hijos espirituales. Ahora, en el capítulo 5, versículo 14, por favor. ¿Cómo dice? Y los que creían en el Señor aumentaban ¿qué? Más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Sí ve? En el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Pero lo que quiero llamar la atención es, dice, en aquellos días, ¿qué pasó? Crecía el número de discípulos. En el capítulo 6, versículo 7, dice, y la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué? Se multiplicaba, ¿qué? Grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Así que lo que quiero que entendamos, hermanos, es que la iglesia es lo mismo. ¿Sí? Cuando decimos que la voluntad de Dios es que tengamos muchos hijos, esa es la misma voluntad de Dios para la iglesia. Dios quiere que nos multipliquemos. Dios quiere que nos extendamos. Dios quiere que tengamos muchos hijos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo. La misma unción está en nosotros para reproducirnos, para multiplicarnos. Estoy hablando de la iglesia en este tiempo. ¿Ok? La iglesia es como una mujer fértil. Diga conmigo, la iglesia es como una mujer ¿qué? Fértil. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de todos nosotros, ¿verdad? Somos fértiles. Usted y yo, desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios, en el propósito de Dios, la iglesia es una mujer fértil, que está lista para tener muchos hijos. Esa es la voluntad de Dios. Y más en este tiempo, hermanos. Voy a tratar de conectarme un poquitico con lo que vimos en el video. Y lo vamos a ver también más adelante. Porque yo sí creo que las cosas que están pasando en el mundo natural afectan el mundo espiritual, o al contrario también. Y hoy en día la gente, bueno, por muchas razones, ¿verdad? Ha tomado la decisión ya de no tener hijos, ¿verdad? Anteriormente se tenían 5, 10 y más hijos, ¿se acuerdan o no? Hoy en día ya no. Hoy en día ya las parejitas deciden tener 1 o 2. Ya 2 es mucho, ¿verdad? ¿2? Uy, no. 1 no más. Pero otros han tomado la decisión de no tener hijos, que fue lo que vimos ahí. ¿Sí lo vio? Que son los dinks.
dijeron, no vamos a tener hijos. ¿Y por qué no vamos a tener hijos? ¿Por qué? Porque vamos a ocuparnos de nuestras cosas. Un hijo es, o los hijos son una carga, los hijos son un gasto, no nos permiten desarrollarnos profesionalmente, personalmente. Entonces la gente dice, hijos no. Y algunos tomaron la decisión de postergar y otros de sencillamente no, ya ese cuento no. Y bueno, pero bueno, cuando uno ve la Biblia dice que la voluntad de Dios sí es otra. Ahora no me puedo meter mucho en este tema porque no me quiero desviar de él. Pero sí le quiero decir que sí creo que eso, que el mundo, ese pensamiento del mundo, que yo creo que más que un pensamiento del mundo, para mí es una influencia demoníaca, es una influencia satánica, ¿verdad? De meterle a la gente que no necesita tener hijos, que no tengan hijos. Yo sí creo que eso muchas veces afecta a la iglesia en cuanto a los hijos espirituales. Y por eso es que la iglesia no quiere tener hijos, la iglesia no se ocupa en predicar, no se ocupa en evangelizar, porque a veces estamos ocupados, hermano, en nuestros asuntos, en nuestras cosas, en nuestros temas, y predicar la palabra, llevar a otros a los pies de Cristo, no estoy muy ocupado, bueno, no sé. Yo sí creo que, ahora lo vamos a mirar un poquito más adelante, pero quiero que sepa en esta mañana que Dios, mire lo que dice Isaías, vamos otra vez a Isaías 54, porque esa es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Isaías 54. ¿Cómo dice Isaías 54? Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos. Escúcheme, cada creyente, mire, la palabra fértil significa que produce fruto. Eso significa, según el diccionario, ¿qué es fértil? Que produce fruto. ¿Sí? Que es fructífero, que tiene la capacidad también de tener muchos hijos. Ahora miren, cada creyente es llamado por Dios a ser fértil, a ser fructífero, cada creyente. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor a ser fértiles. Diga conmigo, fértil. ¿Sí? Tenemos el llamado, tenemos el mandato, tenemos la unción. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, no se me distraigan. Pues Dios nos llamó a que seamos fértiles, ese es el llamado, ¿sí? Dios no quiere que seamos estériles. Fértil, fructífero, significa tres cositas básicas ahí. Entonces, ser fértil significa cambio de corazón. ¿Quién es un cristiano fértil? Cada creyente, estamos hablando de cada creyente, ¿verdad? De usted y de mí. ¿Qué es ser fértil? Fértil significa, un cristiano fértil es un cristiano que permite que Dios cambie su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios, el Espíritu Santo vienen, lo tocan y esa persona es cambiada, es transformada. Es una tierra, es una buena tierra. ¿Ah? Y entonces esa persona produce, y Dios produce en el corazón de la persona un cambio. La persona es diferente, no es igual. ¿Cuántos dicen amén? Esa persona es fértil. ¿Cuántos fértiles hay en esta mañana? ¿Cuántos se han dejado transformar por el Señor? Usted ya no es el mismo, usted es diferente. Usted antes era grosero, mentiroso. ¿Qué más? Rencoroso, chismoso, bueno, tantas cosas, adúltero, fornicario, borracho, pero vino Dios y lo tocó y usted se dejó transformar por el Señor, su corazón fue fértil porque recibió la palabra, produjo un cambio en su corazón. Eso es ser fértil, ser fructífero. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que usted sea infértil. Una persona infértil es la que escucha la palabra y no cambia, sigue igual, sigue por las mismas, no hay un cambio en su corazón, no quiere dejar y entregar lo que Dios le está pidiendo y sigue igual y sigue igual y sigue igual y no cambia. Eso es ser infértil.
Pero Dios quiere que seamos fértiles. ¿Cuántos dicen amén? Fructífero también significa servicio. Un creyente fructífero es aquel que le sirve a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Y es obvio, porque el Señor nos llamó a que ¿qué? A que le sirvamos. Entonces cuando uno conoce al Señor y la palabra de Dios me toca y me transforma, entonces Dios lo que hace es que nos transforma, digámoslo así, para que le sirvamos al Señor. Entonces un cristiano fértil es aquel que le sirve al Señor. Un cristiano infértil es aquel que no le sirve a Dios. ¿Listo? Y tercero, fructífero o fértil significa tener hijos espirituales. Digo, amigo, tener hijos, que es lo que queremos enfatizar esta mañana. Mire, vamos a ponerlo en estos términos. Usted y yo estamos aquí para tener hijos espirituales. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Algunos los veo como conectados. Ese es nuestro propósito, es nuestra función. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué el Señor me salvó y por qué no de una vez me llevó al cielo, a la gloria? Porque el Señor nos salvó y nos dejó en este mundo caótico, en este mundo desordenado, en este mundo viviendo cosas tan difíciles. Le quiero decir, el Señor lo salvó y lo dejó a usted aquí para que usted y yo seamos padres espirituales, para que nos reproduzcamos, para que nos multipliquemos, para que ganemos a otros para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que evangelicemos. Y evangelizando, Él nos da el poder para que personas, gente conozca de Dios a través de su vida, a través de su testimonio, y Dios lo pueda usar como un instrumento en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser fértil. Entonces, escúcheme. En otras palabras, la persona o el cristiano fértil es aquel que tiene hijos espirituales. ¿Estamos o no? Mira el que está al ladito y diga, el fértil, el cristiano fértil, es el que tiene hijos. ¿Listo? Ahora escúcheme, el creyente que no tiene hijos es estéril o infértil. Que eso es lo que Dios me puso en el corazón. Ministrar esta mañana. Porque a veces uno ve personas que no tienen fruto en ese sentido. Y ¿cuántos años llevo en la iglesia? No, 2 años. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? 5 años. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? 10 años. ¿Ha tenido hijos espirituales? ¿Ha traído a alguien a la iglesia? ¿Dios lo ha usado para ganar a alguien para Cristo? Y la persona, es que yo le digo y nadie me hace caso. O es que no, estoy con tantas situaciones y problemas y no tengo tiempo y no sé. ¿Sabe que a veces se ve mucha infertilidad en medio del pueblo de Dios? Pero ese no es el propósito de Dios. Mira, gente, yo me asombro. Estaba charlando con Tari porque le compartía sobre este tema y decía, a veces yo me asombro porque hay personas que uno dice, wow, esa persona es tan entregada, es tan consagrada, tan metida con Dios, tan ungida, si lo podemos llamar en ese término. Y me pregunto, ¿y por qué no tiene hijos espirituales? ¿Por qué esa persona no trae a su familia a los pies de Cristo, no trae a sus vecinos a los pies de Cristo, no trae a sus compañeros de trabajo a los pies de Cristo? Si es una persona ungida, si es una persona aparentemente tan llena de Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y a veces venimos solitos a la iglesia. ¿Qué más? Solo a la iglesia. No traigo a nadie. Entonces, eso tiene que ver con un problema que se llama, ¿cómo se llama? Esterilidad o infertilidad. Ahora, pero el punto es este, hermanos. Dios quiere sanarnos de la esterilidad espiritual. Dígale al que está al ladito, Dios nos quiere sanar de la esterilidad espiritual. No sé si me alcanza el tiempo, pero vamos a ver 2 cositas. Número 1, vamos a ver 7 mujeres estériles en la Biblia y vamos a ver las causas de la esterilidad. ¿Listo?
7 causas de esterilidad, 7 mujeres estériles en la Biblia. ¿Listo? Diga conmigo 7 mujeres estériles. Y vamos a ver las causas de la esterilidad. Vamos a empezar 7 mujeres estériles en la Biblia. Es impresionante. Cuando uno se pone a mirar ahí en la Biblia a estudiar lo que pasó. Lo cierto es que Dios llamó a muchas mujeres estériles y las sanó su vientre para convertirlas en madres de multitudes. Una de esas mujeres estériles, por lo menos la primera que aparece en la Biblia, es Sara. Dice la Biblia que Sara, la esposa de Abraham, ¿era qué? Tenía un problema y era ¿qué? Estéril. Era estéril. No podía tener hijos. Y aparte de que era estéril, cuando Dios los llama y cuando Dios les da la promesa y cuando ya estaban como viejitos. Ya estaban como, ¿cómo se llama? Avanzados en años. Entonces parece como si fuera una broma. Cuando uno lee Génesis, como si Dios les estuviera haciendo un chiste, ¿verdad? Como de mal gusto. Porque Dios le dice a Abraham, vas a ser padre de muchedumbre de gente, vas a tener muchos hijos, porque la voluntad de Dios es que tenga muchos hijos. Y Dios le dijo a Abraham, vas a tener muchos hijos. Y entonces después más adelantico Abraham le dice, uy, pero Señor, sí vas a tener hijos, pero mi mujer es estéril. Y pasó el tiempo y luego dice, pues ya estamos muy viejitos. Ya no nos funciona. Imagínese. Y yo estaba pensando lo siguiente, hermano. Yo no sé cómo es el tema del parto, ¿verdad? Ustedes las mujeres, pues las que han tenido hijos saben cómo es. Pero, y estudiando un poquito la palabra y el tema también de Sara en su esterilidad, uno se da cuenta, hermano, que Sara tenía un problema fuerte porque no solamente era el problema de la esterilidad, sino los años. Ya no estaba tan joven. Y creo que para tener hijos se necesita, escúchenme, fuerza. ¿Sí o no? Dicen por ahí. Por eso es que después de cierta edad no se recomienda tener hijos porque es que para eso se necesita mucha fuerza. Para dar a luz. Para, como dicen, pujar, ¿no? Puje. Se necesita mucha fuerza. Una mujer que ya es avanzada no tiene la fuerza para parir o para dar a luz hijos. Pero entonces, mire, Dios sanó a Sara de su esterilidad. Y entonces, aún en esa circunstancia, Dios le dio un hijo que se llamó ¿cómo? Isaac. Entonces, Isaac viene siendo algo así, hermano, como el hijo de la imposibilidad. Diga conmigo, el hijo de la imposibilidad. El hijo de la imposibilidad. El hijo de la imposibilidad. O sea, uno se pone a mirar y era casi que imposible. No era posible que concibiera, no era posible bueno, de pronto sí que engendrara, pero sí que no que concibiera ella. Y mucho menos que diera luz. Pero Dios la sanó de su esterilidad. Por eso la Biblia dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Porque el Señor quiere sanar la esterilidad. Pero quiero decirle, mire, hay cosas, hermanos, o imposibilidades en nuestras vidas. ¿Qué significa Isaac? Isaac representa aquí las cosas que parecen un imposible. Los sueños que parecen imposibles también de alcanzar. Y Dios nos está llamando, a eso, hijos espirituales, pero también a que podamos dar a luz las promesas de Dios, los sueños de Dios que parecen que imposibles, difíciles de alcanzar. Y mire lo que la Biblia enseña ahí, escúcheme. Dice que Sara creyó, dice que Abraham creyó, ¿no? Estaba leyendo ahí, y dice cuando Dios le dijo, cuando Dios lo llamó al principio, yo creo que el hombre como que
tenía cierta duda. Pero después cuando Dios le dice, sal y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, así será tu descendencia, tus hijos. Ahí dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y el hombre cree. Y después Sara tuvo que creer. Y en Hebreos 11:11 dice que ella creyó que fiel era aquel que lo había prometido. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Dios le dio fuerzas para dar a luz en ese momento. Ahora también dice la Biblia que cuando Dios, cuando el Señor la visitó y le dijo que iba a tener hijos, dice que ella se rió, ¿se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dice que ella se rió. Y por eso le pusieron a Isaac el nombre de su hijo, que significa de alguna manera risa. Porque dijo, Dios me ha hecho reír. ¿Se acuerda? Ahora yo pregunto, ¿por qué se rió ella? ¿Por qué se rió? ¿Se acuerda que alguna vez vimos esa enseñanza? Por ahí nos la dieron en Dama. Unos dicen, se rió por incredulidad, ¿verdad? Como que, ¿será que sí? Otros dicen, ay, qué pena yo tener, dice ahí la Biblia, yo tener regocijo a esta edad con mi esposo. Y otra versión es que ella se rió de la alegría, de la felicidad, de contenta, porque dijo, Dios me hizo el milagro, Dios quitó mi afrenta, el Señor me dio la capacidad, el vigor para tener hijos. Y yo creo que eso es profético. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el Señor quiere sanar nuestra esterilidad, su esterilidad, para que nosotros nos podamos reír, para que podamos gozarnos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Para que podamos estar alegres, felices, contentos, porque Dios nos hace fructíferos para su gloria y para su honra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. La segunda mujer que estéril en la Biblia es Rebeca. Rebeca. Isaac se casó con Rebeca. Y dice la Biblia que Rebeca era estéril. O sea que ella no tenía posibilidad de ¿qué? De tener hijos. Y Dios sigue con el mismo tema, ¿no? ¿Verdad? El propósito es que tenga muchos hijos, pero escogió a una mujer estéril. Entonces estaba allí Rebeca. Y dice la Biblia que Isaac oró a Dios para que le diera un hijo. Pero la Biblia dice que no solamente le dio un hijo, sino que le dio ¿qué? Diga conmigo, dos. Isaac oró por uno y Dios le dio ¿qué? Otra vez. Isaac oró por ¿qué? Y Dios le dio ¿cuántos? Ahora, ¿cuántos creen que Dios obra de esa manera? ¿Cuántos creen que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando queremos ser fructíferos, el Señor nos da lo que le pedimos, pero Dios nos da más de lo que le pedimos? ¿Cuántos dicen amén? Y ellos oraron, él oró por un hijo y Dios le dio dos. Y dice la Biblia que habían dos hijos allí, Jacob, Esaú y Jacob, ¿se acuerda? Y los chicos estaban ahí como... Y la mami se desanimó porque ay, están como peleando en el vientre. Bueno, usted conoce esa historia. Pero mire, pongan atención. Cuando ella le ora a Dios acerca de esos dos hijos que estaban allí, Dios le dice, 2 naciones hay en tu vientre. Y cuando le dijo 2 naciones, le habló de multitudes de hijos. 2 naciones hay, multitudes de hijos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entendamos en esta mañana, mire, Dios nos quiere sanar de nuestra esterilidad para que demos un fruto grande. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted y yo entendamos que lo que vamos a dar a luz es grande. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de Dios. Entonces, mire, ella tiene 2 hijos, uno de esos se irá Jacob. ¿Se acuerda de Jacob? Ahora, Jacob, ¿se acuerda de la historia de Jacob? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jacob? Entonces, Jacob huye de su hermano, se va por allá, llega a un lugar y se encuentra a 2 muchachas. Una era
Raquel y la otra Lea, ¿se acuerda? Y escogió a Raquel. Pero ¿sabe cuál es el problema de Raquel? Adivine. El que me adivine me invita al almuerzo. Raquel era estéril, hermano. Ahora mire, los tres escogieron mujeres estériles sin saber. Yo no creo que porque uno se pone a mirar, Isaac, su esposa, estéril. Abraham, su esposa estéril. Isaac, estéril. Jacob, estéril. Yo no creo que ellos estaban buscando ahí donde hay una estéril para que nos cuadremos, donde hay una estéril para que nos ennoviemos y nos casemos. Yo no creo que ellos, o sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué las tres eran estériles? Porque Dios les quería enseñar que Él quería traer multitudes a través de un vientre estéril porque lo quería sanar. ¿Cuántos dicen amén? Para que la gloria y la honra sea para Él. Entonces mire, Dios escogió la estéril para que le diera hijos. Entonces Raquel fue la que le dijo a su esposo, dame hijos o me muero. ¿Se acuerda? Dame hijos o me muero. Usted sabe, conoce la historia porque ella estaba como, con su hermana estaba como que tenía cierta pelea allí por el amor del esposo. Bueno, pero dice que Lea pudo tener hijos. Y entonces Raquel, en ese afán, porque para ellos, en su idiosincrasia, ¿sí?, tener hijos era motivo de honra y de bendición. Tener hijos era algo maravilloso. Ellos querían tener hijos. Escúcheme. ¿Listo? Y entonces ella ve que no puede tener hijos y empieza a clamarle y le dice a su esposo, dame hijos o me muero. Ahora, esto suena un poquito duro, ¿verdad? Uno la podría juzgar. Pero yo sí creo que Dios quiere, hermano, que nosotros anhelemos hijos con todo el corazón. ¿Quién es aquel que es fértil? ¿Quién es aquel que es fructífero en las manos de Dios? El que anhela los hijos, hermano. Anhela hijos. Por eso le decía, nosotros tenemos que reñir contra ese pensamiento moderno que tiene una implicación en lo espiritual. Porque la iglesia está entrando en esa misma. Yo creo que la iglesia tiene el problema de los dinks. Ahora no queremos evangelizar, no queremos tener hijos espirituales porque estamos tan ocupados en nuestras cosas. Y ese cuento de evangelizar y discipular, eso no nos quita tiempo y nosotros tenemos que hacer nuestras cosas y prepararnos. Yo sí creo que ese es el problema, hermano. Y eso tiene una connotación espiritual, porque sí, la voluntad de Dios es que tengamos muchos hijos y que demos a luz algo grande para su gloria y para su honra y para su alabanza. Entonces, hermanos, ella dijo, dame hijos o me muero. Estoy hablando de Raquel, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios le dio hijos. Dios le respondió. Ella tuvo varios hijos porque le prestó la concubina, ¿verdad? Se la prestó y tuvo hijos con ella, pero también tuvo hijos propios. Uno de esos hijos, creo el primero, fue José. Diga conmigo, José. Dios le dio a José. ¿Y quién era José? José fue el gobernador de Egipto, ¿se acuerda? José fue el gobernador de Egipto. O sea, que ella tuvo algo, o ella dio a luz algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Ella no sabía, no se imaginó lo que había en su barriguita, en su vientre. Ella anheló tener hijos. Ella dio a luz un hijo, pero no se imaginó de pronto que ese hijo tenía un llamado grande de Dios y que ese hijo estaba destinado a ser el gobernador de Egipto. Y yo quiero decirle en esta mañana, para que usted se anime y se motive, Dios quiere que usted y yo demos a luz algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se imagina el fruto, el resultado del fruto que Dios quiere traer a través de su vida. Entonces,
Ok, ella dio a luz ¿a quién? A José, que fue el gobernador de Egipto, amén. Luego, con el tiempo, dice la Biblia que ella tuvo otro hijo. Y cuando tuvo ese otro hijo, estoy hablando de Raquel otra vez, dice que hubo complicaciones en el parto. ¿Cuántos lo han leído? Entonces ella estaba allí y se le complicó el parto, dice la Biblia. Y ese parto, dice que la partera en ese momento le dijo a ella, tranquila, que a este también lo vas a dar a luz. Le dijo así, porque ella estaba pensando que no iba a ser capaz, que se iba a morir y que el hijito también iba a morir. Pero entonces la partera le dice, tranquila, porque este también lo vas a dar a luz. Pero ahí hay una enseñanza bonita para nosotros y es que, mire, escúcheme, el hijo que más dolor produce en el parto, en el trabajo de parto, es el hijo que Dios va a usar para su gloria y para su honra y para su alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que ella estaba allí en sus dolores de parto. Y eso fue tremendo. O sea, ella fue un parto más doloroso de lo normal, más duro, ¿verdad? Pero Dios le dijo, tranquilo, que este también va a nacer. Y yo quiero decirle, usted que está teniendo problemas con ese parto, usted que está teniendo problemas con dar a luz los sueños de Dios, el propósito de Dios, quiero decirle en esta mañana, tranquila, que ese también va a nacer, si usted lo cree y persevera hasta el fin. Dele un aplauso al Señor. Y quiero decirle, mire, el hijo que más dolor causa en el parto es el hijo que más gratitud o agradecimiento o complacencia va a traer después, si usted lo cree. Y entonces estaba allí y ella lo da a luz y dice la Biblia que cuando ella lo tiene, le puso un nombre y le puso el nombre algo así como hijo de dolor o algo así. Y entonces el padre que estaba allí le cambió el nombre y le puso, no se va a llamar así, sino le va a llamar Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha. Diga conmigo, el hijo de mi mano derecha. Y quiero decirle eso, hermano. Esos hijos que han producido dolor, esos hijos que han producido sufrimiento para darlos a luz en el propósito de Dios, cuando el Señor ponga su mano, cuando Dios se glorifique, se van a convertir en el hijo de la mano derecha. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, hermanos, Raquel murió dando a luz, porque dice que ahí murió. Y su alma se le salió del cuerpo, dice ahí. Y murió. Ahora, ahí aprendemos algo, hermano, y es que uno podría decir entonces, fracasó Raquel porque se murió, pero es una forma de verlo, pero otra forma de verlo, ¿sabe cuál es, hermano? Que ella murió dando a luz los sueños, las promesas y los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que este también tiene que ser nuestro sentir. La idea, hermano, es que usted y yo, hasta el último aliento de nuestra vida, estemos dando a luz los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque es que hay algunos que se cansan muy rápido y muy temprano. Y hay algunos que pierden la fuerza muy temprano. Y usted era alguien que al principio de su vida cristiana era metido con Dios, traía gente a la iglesia, le servía al Señor y ya después, no, ya no dejemos tanto fanatismo, dejemos tanta... Y la gente empieza a dejar de dar. Quiero decirle, el propósito de Dios, hermano, es que demos fruto, que seamos fructíferos hasta el último aliento de nuestra vida, hasta el último momento. Mire el que está al ladito, dígale hasta el último momento. Otra mujer estéril en la Biblia, ¿quién fue? Ana. Dice la Biblia que Ana, ¿a quién tuvo Ana? A Samuel, y Ana era estéril. Tuvo a Samuel. ¿Quién fue Samuel? Diego conmigo, un profeta. ¿Ah? Dice la Biblia que Jehová no le había concebido tener hijos.
y su esposo tenía otra mujer que se llamaba Penina. Dice que la irritaba, enojándola, entristeciéndola, dice la Biblia. Y entonces ella no tenía capacidad de tener hijos y se sentía menospreciada, se sentía menos valorada, ¿no? Y se acuérdese que el esposo le decía, ay, pero ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás así triste? Y ella decía, porque Dios no me ha dado tener hijos. Y entonces el esposo le decía, ¿no soy yo mejor que muchos hijos? ¿Sí se acuerda? ¿Sí lo ha leído? ¿Y qué le dijo el esposo? La esposa. Le dijo, sí, pero yo quiero mis hijos porque ese es el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ella estaba allí, hermano. ¿Qué hizo Ana? Dice que Ana hizo un voto a Jehová. Ana vino al altar de Dios, se humilló delante del Señor, derramó su alma, dice la Biblia. Quiero decirle, mire, cómo el Señor sana la infertilidad. Una de las formas es cuando venimos al altar, cuando hacemos voto con Dios, delante de Dios, con Él. Ella hizo un voto, ella le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar, todos los días de su vida te lo voy a dar. Y dice que hizo un voto y vino al altar. ¿Cuántos han leído la Biblia ya? Primero de Samuel, y ella vino y derramó su alma y se postró y se humilló delante del Señor. Ella no se resignó a su enfermedad, a su falta de fertilidad, sino que ella vino delante de Dios y se postró y se humilló y derramó su alma. Y una de las cosas que hizo, que la vamos a ver ahorita, si Dios lo permite, y si el tiempo, que ya creo que no, una de las cosas que hizo para sanar es que sacó, hermano, la amargura que había en su alma, porque pareciera ser que el problema de infertilidad era la amargura, porque estaba amargada en su corazón. Pero ella vino con su amargura a la presencia del Señor y dice que oró y lloró amargamente, mejor. Y ese lloró amargamente, no es que vino amargada a decirle, Dios, está amargado, no quiero vivir, quítame la vida, no. ¿Sabe qué significa? Oró amargamente, que sacó la amargura, le entregó la amargura, le rindió eso que había en su corazón, no lo dejó adentro, se lo sacó, se lo entregó al Señor. Y cuando ella entregó su amargura, su dolor, su resentimiento, su tristeza, la sacó de su alma y derramó su corazón, entonces la mano de Dios vino y la sanó de su infertilidad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle, mire, muchos de ustedes son infértiles en Dios por su amargura, porque usted no ha superado el dolor, porque usted no ha superado la pérdida, porque usted tiene dolor en su corazón que no lo ha querido sacar y lo saca un poquito y después vuelve y se lo mete. Entrega un poquito el resentimiento y después vuelve y se resiente. El día en que usted saque el dolor, saque la amargura, el resentimiento de su corazón, ese día el Señor va a tocar su vientre y va a hacer de usted un hombre y una mujer fértil para su gloria y para su honra. Algunos de ustedes lo veo, pero usted tiene todo el potencial para ser un tremendo evangelista, un hombre y una mujer que gane almas. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no le hace caso? ¿Por qué usted no trae personas a los pies de Cristo? ¿Por qué? Si usted es bien presentado, si usted huele bien. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay amargura en el corazón. Pero dice la Biblia que ella derramó su corazón, hermano, y fue sana en ese momento. Ahora quiero decirle, mire, Dios va a engendrar hijos cuando tengamos intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es tremendo esto de aquí? Dice que después de que ella estuvo allí en el altar, ¿no? En el templo, en el altar, derramó su alma, hizo un voto delante de Dios. Después sí salió, porque es más, dice que el sacerdote le dijo que la tuvo por ebria, ¿se acuerda? Está como borracho usted.
Y después la despidió, tranquila, vaya, tranquila. Y se fue. Ella se fue. Después de eso, dice que ella salió y estuvo con su esposo, estuvo íntimamente con su esposo. Y entonces concibió y dio a luz a Samuel. Pero quiero decirle que antes de que ella estuviera íntimamente con su esposo, ella estuvo íntimamente ¿con quién? Con Dios. Los hijos y los sueños de Dios se conciben en la intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el hombre que ella tuvo, el hijo que ella tuvo, fue un hombre grande delante de Dios, que se llamó Samuel. Tremendo hombre. Otra mujer que fue estéril en la Biblia se llamó Mical, la esposa de David. ¿Cuántos se acuerdan de Mical? ¿Se acuerdan o no? Ustedes como que no leen la Biblia, hermano. Mical era la esposa de David. Mical no era estéril, Mical era fértil. Era una mujer fértil que podía tener hijos. Pero Mical cometió un error. Y es que un día David venía, ¿no? Cuando traía el arca, la presencia de Dios. Y David venía feliz y venía contento. Y David dice que venía danzando, ¿de acuerdo? Venía danzando y adorando a Dios y danzaba en la presencia del Señor, etcétera, etcétera. Usted conoce la historia, pero dice la Biblia que ella, su esposa, lo criticó, murmuró, se burló de él. Le dijo, no, acuérdese. Le dijo, ¿usted qué hace ahí? Bueno, ahora quiero decirle, escúcheme, Mical representa a aquellas personas que murmuran, que se rebelan, que se burlan, que no creen. Y dice que Dios la hizo estéril. Por eso lo vamos a ver también más adelante. Ojo, hermanos, porque a veces la esterilidad viene por incredulidad, por rebeldía, por murmuración. Yo digo, ¿por qué hay personas que no ganan a otros para Cristo? Si son tan buenos, si son tan bonitos, son tan espirituales, son tan juiciosos. Y Dios me ministra, ¿sabe por qué? Porque hay murmuración en su boca. Murmura. Y cuando murmura, porque el que murmura por lo general no lo hace de frente, sino a espaldas. Y habla a espaldas. Y critica a espaldas. Y no se da cuenta que la murmuración trae como consecuencia esterilidad espiritual. No hay fruto. Y eso fue lo que pasó con Mical. Dígale que está al ladito, ojo con la murmuración. Número 6. Otra mujer que aparece ahí en la Biblia que tuvo esterilidad fue la madre de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? La esposa de Manoa. Dice la Biblia, no dice el nombre, dice la Biblia que esta mujer era infértil, ¿verdad? Pero entonces viene Dios, la visita. Esta mujer era especial. Cuando uno se pone a mirar, porque ahí el que da el nombre en este capítulo es el nombre del esposo, Manoa. No dice el nombre de ella. Pero la que realmente sobresale no es el esposo, sino es ella. Porque Dios viene y le habla a ella es la que tiene los oídos atentos, el hombre está por allá despistado. Pero entonces Dios viene y le dice a ella que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y que ese hijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Quiénes se acuerdan? Le dijo, este hijo no será común y corriente. Le dijo, este hijo será nazareo. Y nazareo significa consagradito. Por eso le dijo, no puede beber vino ni sidra, ni tocar cosas muertas, pues. Acuérdese. ¿Se acuerda o no? Entonces, la madre de Sansón representa eso. Cuando Dios nos da los sueños, cuando Dios nos da los hijos, y que nosotros debemos consagrarlos al Señor. Escúcheme, para que estos sueños
y estos propósitos de Dios y estos hijos sean consagrados para Él. Sean consagrados para Él. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Eran consagraditos. Pero, escúchenme, hoy en día es igual, mi hermano. Dios nos da hijos tanto en lo natural como en lo espiritual para que nosotros los consagremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos da hijos para que los perdamos, para que no los enseñemos, los formemos y dejemos que ellos se pierdan en el mundo, en la droga, ¿sí? En el homosexualismo, en el lesbianismo, ¿en qué más? En la borrachera, en el mundo. No, Dios no le da hijos a usted para eso, ¿o sí? ¿O sí? ¿No? Los hijos que Dios nos da es para que se los consagremos en el altar a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa es la número 6. Y la número 7 de las mujeres estériles se llamó Elizabeth, la esposa de Zacarías, del sacerdote. ¿Se acuerda? La mamá de Juan el Bautista. Exactamente. Dice que ella era estéril. Dice que ella también tenía ya muchos años y que no habían podido tener hijos. Dios no les había dado el tener hijos, dice la Biblia ahí. Pero ella dio a luz a Juan el Bautista, escúcheme. Ahora, la Biblia dice que Dios visitó a ellos y visitó a Zacarías, el sacerdote, su esposo. Y dice la Biblia que cuando Dios le habló que iba a tener hijos, a pesar de su infertilidad y a pesar de la edad avanzada, dice que Zacarías ¿cómo se llama eso? Me olvidó el nombre, se sorprendió. Pero ese se sorprendió tiene una connotación de incredulidad, o sea, dudó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que quedó mudo. ¿Sí lo ha leído o no? Quedó mudo. ¿Y por qué Dios lo dejó mudo? Porque parece ser que él no creyó y se quedó mudo hasta que nació el bebé. Y cuando nació el bebé otra vez volvió a hablar. ¿Sí? Ahora quiero decirle una cosa, mire, Dios quiere que nosotros demos a luz las promesas, sus sueños, sus propósitos, pero es importante no ser incrédulos, porque cuando alguien es incrédulo se queda mudo, y por eso es que Dios no lo usa. Por eso hay personas que son mudas y no le hablan a otro de Cristo. No le hablan a otro de Dios, no dan testimonio de su fe. Yo quiero decir una cosa, ¿cuántos aquí dan testimonio de su fe? Usted le habla a otros de Cristo, usted le habla a otros del Señor, usted les comparte a otros de Dios, la gente lo escucha, la gente recibe, Dios lo usa como un instrumento para hablarle a otros. Si usted está mudo y no le habla a otros de Cristo es porque de pronto le pasó lo de Zacarías por su incredulidad. Pero mire lo que dice ahí la Biblia. Entonces, dice que Zacarías se quedó mudo. Pero también dice que el ángel del Señor visitó a María. ¿Se acuerda de María? ¿María era qué? Era la prima, la Virgen María. Y entonces la visita y le dice estas palabras. Le dice, este será el 6º mes para la que llamaban estéril. ¿Cómo la llamaban? Pero ahora ¿qué es? Fértil. Quiero decirle, mire, Dios quiere sanarnos de la infertilidad. Dios le quiere sanar en esta mañana. Para que ya no más, como dice la Biblia, ya no más sea la estéril, sino que seamos fértiles, lo que dice Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canciones y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Estaba leyendo ahí, estudiando un poquito. Jesús dijo,
Jesús dijo estas palabras: entre los nacidos de mujer no se ha levantado alguno mayor que Juan el Bautista. O sea que Elizabeth dio algo grande. Diga conmigo, grande. Grande. Siempre que la Biblia nos habla de dar a luz, nos lleva a grande, a multiplicarnos, a extendernos. ¿Cuántos dicen amén? A multitudes, a dar a luz muchos hijos.